Bienvenidos, el 2x4 marca el comienzo de este encuentro con memoria registrada, en el cual vamos a proponerles conocer a don Alfredo Gobi, un sanducero que lamentablemente no lo conocemos como deberíamos. Nació en esta ciudad el 5 de febrero del año 1877. Muy joven abandonó este solar. El arte lo convocó, el arte lo llevó a importantísimos lugares del mundo. Comenzó muy humildemente en el denominado circo criollo, pero llegó a ser una de las más importantes figuras en la creación del tango del Río de la Plata. Hoy lo conocemos profundamente gracias al aporte invalorable del señor Walter Inda, hombre que lleva varias décadas estudiando el tango, que posee importante literatura, varios miles de partituras de la música ciudadana y nos permite conocer, deseamos profundamente, a don Alfredo Gobi, que es, sin lugar a dudas, orgullo de los sanduceros. Ha ocurrido unas cosas bastante lamentables y es que muchísima gente que tenía material, los familiares lo han tirado, no le han dado valor en absoluto. Acá en general no se le da mucho valor a la historia. Lamentablemente Paysandú es una ciudad con bastante poca memoria en cuanto se refiere a rescatar y valorar lo que la gente que estuvo antes. Y no me refiero solamente... A pesar de la historia como tiene Paysandú. A pesar de que Paysandú tiene una historia muy, muy rica, e inclusive por ejemplo, en el tema de la defensa nomás, es una historia riquísima porque no fue una única defensa, fueron unas cuantas, con la consiguiente destrucción y muerte. Pero de todas maneras, salvo algunos hechos puntuales, en general, nosotros desde el punto de vista cultural, acá Paysandú ha tratado de obviar y ha olvidado a muchísima gente. Y no hablo solamente en el terreno de música, hablo en el terreno de literatura, en el terreno de teatro, etcétera, etcétera. Pero bueno, dentro de lo poquito que se puede hacer, una de las cosas que yo considero es uno de los artistas más importantes que tuvo Paysandú, y nos vamos a referir a Gobi, es Alfredo Eusebio Gobi. Este hombre nació en Paysandú en 1877, el 5 de febrero. Y era hijo de una familia muy humilde. Y no sé si el padre era herrero o era albañil. Lo cierto es que, siendo muy joven Gobi, según nos decía don Gilberto Asato, en un momento se pelea con el padre y él junta las poquitas cosas que tenía. Don Gilberto decía con un muy buen sentido del humor, en aquel tiempo las valijas eran para los ricos, o sea que no pudo hacer las valijas y largarse, apenas hizo un atadito. Y él se va y se vincula con la gente de circo que estaba en la República Argentina, creo que era en Concordia. Se vincula por intermedio de un señor que se llamaba Bianchi, que creo que es el padre de Giulia Bianchi, y que además hizo una serie de tangos, pero en este momento hay un solo tango de él. Y él posteriormente llega a Buenos Aires, y bueno, en 1895, y a partir de ese momento, él empieza en el circo, en el incipiente circo criollo, digamos, comienza una carrera que lo va a llevar primeramente, como en aquel momento le llamaban clown, como payaso de circo, y después como el circo, a partir de 1884, un señor llamado Gutiérrez, que era un militar y un periodista, hizo una novela que era Juan Moreira. Y Juan Moreira comienza a representarse en los circos, primeramente como pantomima. Y luego alguien sugiere de que se le adapte a esa pantomima la posibilidad de ver el diálogo, una parte del diálogo. Hablan con Gutiérrez y a partir de ese momento, en un circo norteamericano, en el cual trabajaba Podestá,
el famoso Pepe Podestá, que fue uno de los, digamos, fundadores de la escuela, no solamente de circo, sino de teatro, porque toda la familia Podestá prácticamente termina dando cátedra de cómo actuar. Podestá tiene un éxito muy grande. Acotemos que Podestá fue popularmente conocido como Pepino del 88. Y bueno, Gobi, conjuntamente con ellos, aprende sus primeras armas, digamos, en actuación. Y es a raíz de eso que él, por ejemplo, en 1900, le posibilita, junto con otra compañía que no era de los hermanos Podestá, ir junto con los hermanos Petray y otra gente más, que eran más importantes que él, porque Gobi en general nunca tuvo una, digamos, una actuación preponderante, tanto en teatro como en cine, sino más bien fue una actuación de perfil bajo, no fue una seguro, estrella, digamos. era un perfil bajo, no fue una estrella de primera como fueron los Podestá. Pero de todas maneras eso le permitió en el 1900, por ejemplo, ir a Gobi a España a representar la obra Juan Moreira, y estuvo en Madrid, estuvo en Barcelona. Ya con un parlamento. Sí, con un parlamento que era como se estaba representándose en Buenos Aires. Y bueno, eso le posibilitó a Gobi conocer el viejo mundo por primera vez, y a raíz de un hecho bastante desgraciado que ocurre, el empresario se le ocurre irse con el dinero. Era coleccionista de dinero, aparentemente. Y así como yo colecciono partituras de música, este hombre coleccionaba dinero y los deja varados en España. Entonces Gobi, pasa a Francia, y es por primera vez que él visita Francia y ve la posibilidad de explotar realmente el tango, que luego, posteriormente, lo haría en una serie lo hace en 1905, lo hace en 1907, y posteriormente, después de la guerra, vuelve. Él, a partir de 1907, a raíz de que la Casa Gatti Chávez lo envía a él, a la esposa, y junto con él va Villoldo, es un tema bastante trillado, Gobi se queda, Villoldo vuelve enseguida prácticamente a Buenos Aires, y Gobi se queda y está hasta 1914. Que cuando se inicia, va a ser el inicio de la Primera Guerra Mundial, algo que iba a cambiar prácticamente la forma, no solamente de pensar de la gente, sino también la forma desde el punto de vista en el arte, en la literatura, inclusive hasta en las creencias de la gente. En la música, personalmente, iba a haber un cambio. Por ejemplo, en la música nosotros tenemos, dentro de música clásica, hay un cambio que es a partir de 1913, y es la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, y una obra que se llama Los Juegos, que es de Claude Debussy, fue estrenada creo que en mayo del 13, y muestra, ya nos está mostrando un cambio. Ese cambio se va a dar en todo sentido en la sociedad. ¿Y para Gobi? Para Gobi también significó un cambio, porque significó, digamos, el principio de cortarle la carrera. Gobi, entre 1907 y 1914, es, digamos, es el pináculo de su fama, fue en esa época. Yo quisiera referirme más que nada a lo que hizo Gobi del punto de vista de las grabaciones, aunque sea muy por arribita. Cuando se habla de los precursores del tango, la figura de Gobi es totalmente ineludible, ¿no? Porque él fue autor, compositor y cantante. Muchas de las obras tanto de Gobi como de otros compositores, existen grabaciones de Gobi que son con Villoldo, con Eugenio López, y estos son entre más o menos entre 1907 y 1911, a veces vamos hasta el 16, el 17, en algunas obras, por ejemplo, con Eugenio López. Y de 1921 al 24 hay algunas grabaciones, creo que hechas para el sello Odeón,
con Bauzá. Pero en general, por ejemplo, como autor, Gobi produjo una cantidad de letras, algunas con música propia y otras adaptadas a obras de otros compositores, adaptadas a obras por ejemplo, de Ernesto Ponzio. El caso de, hay un tango que aparece como de Gobi, que es Mozo Guapo, y la música es de Don Juan. Hay, por ejemplo, el tango Cariño Puro, y la música corresponde a una obra de Villoldo. Y ejemplos como eso hay una cantidad, por eso que se hace bastante difícil a veces sacar todo el listado completo de lo que hizo Gobi. Las grabaciones y los discos, por ejemplo, ¿la mayor producción se da cuando él está en Europa o no? Sí, en parte sí. Es más, a partir de 1906, por ejemplo, dicen que Gobi grabó mucho tiempo antes. Gobi comienza a grabar a partir de 1900. Lo cierto es que yo no tengo registros de eso. Yo el registro más viejo que tengo de Gobi es de 1906 y es para los cilindros. Los cilindros fueron los precursores de los discos. El cilindro era un cilindro de cera que se grababa y tenía una desventaja con respecto a lo que va a tener después, posteriormente, los discos, que era que se grababa de a un solo cilindro. Primariamente cuando se hacen también los discos, el disco plano, también se grababa de a uno. Y ustedes van a ver ahora después que hay una serie de discos que inclusive estaban grabados de un solo lado, que son los discos de 1906-1907. Los de vinilo. Los discos 78 revoluciones fueron grabados de un solo lado. Pueden ser discos grandes o discos chicos, pero de todas maneras están grabados de un solo lado. Y esos discos eran grabados de a uno, o sea, eran jornadas totalmente agotadoras para cualquier persona, por más cantante que fuera y por más voz que tuviera. Ojo, que eso también lo tuvieron que hacer cantantes famosos y cantantes de ópera, mucho más famosos que digamos que era la tecnología de la época. Era la tecnología de la época y punto. Si querían, se lograba eso, y si no, bueno. Entonces, uno de los primeros tangos que hay de Gobi es Qué calor con tanto viento, que tiene letra de Villoldo, y está grabado en agosto de 1906 para el sello Edison. ¿Dónde lo graban? Está grabado, aparentemente está grabado en los Estados Unidos. Porque la discografía Edison aparentemente es norteamericana. Pero después, por ejemplo, hay de 1909 también mucha cosa de Edison, en el cual también aparece, por ejemplo, otra de las cosas que grabó Gobi con el nombre no de Alfredo Gobi. Gobi grabó con el nombre de Campo, Señor Campo, Dúo Los Campos, Club Gobino el 77, El Gaucho Alegría. Y entonces de pronto nos encontramos con Gobi consideraba que algunos temas no valían la pena que él apareciera con el nombre de él. Y bueno, al menos así decía don Augusto Schulkin, que Gobi decía que lo cierto es que, por ejemplo, acá me aparece Señor Campo, creo que es la sexta grabación que hace para Edison, también en agosto de 1906, y es el tango El Asistente. Después la novena grabación es el tango Los High Life, que es también con letra de Villoldo. Hay que aclarar que Gobi le grabó muchísima cosa a Villoldo, mucha cosa, gran parte, no digo toda la obra, pero Villoldo tiene cerca de 150 tangos, Gobi le debe haber grabado cerca de 50 tangos a Villoldo. O sea, la misma cantidad que hizo Gobi de tangos, que son cerca de 50 tangos, Gobi le grabó a Villoldo también, más o menos esa cantidad. Según este rescate o esta investigación, ¿era fácil grabar discos en esa época? ¿O de repente Gobi, porque tenía el respaldo de Villoldo, que ya era más conocido? No, al contrario, más bien, digamos que hay un hecho a destacar. Mucha gente y los historiadores, inclusive algunos historiadores, sostienen de que Villoldo lo llevó a Gobi a París. No, no es así, es al revés.
Gobi lleva a Villoldo a París. ¿Por qué? Porque Gobi fue un individuo que además de hablar el español, él hablaba, lo tuvo que aprender necesariamente para guiarse con un montón de gente. Él hablaba algo de inglés, alemán, italiano y francés. Además de dominar bastante el cocoliche, que era un subidioma, digamos, es una especie de retazos entre lo que hablaban los italianos, la media lengua italiana, en los bajos fondos porteños, a raíz de la inmigración brutal que hubo en la Argentina, acá en el Uruguay también, pero sobre todo en la Argentina, y sobre todo de 1875 en adelante, que es cuando se empieza a poblar. Los gobernantes argentinos sostenían de que lo mejor para la República Argentina era traer inmigrantes. Ellos pensaban que iba a venir gente muy ilustrada, gente muy intelectualmente muy alta. En realidad que los intelectualmente muy altos se quedaron en Europa y vino, como siempre, digamos, el lastre. Vino prácticamente... hay dos autores que han hecho unos admirables libros de tango, y los dos autores son ideológicamente totalmente disímiles entre sí. Uno es el sanducero Vidar, y otro es un señor que se llama Fernando Asunzao. Tanto Asunzao como Vidar sostienen de que lo que vino acá, a esta parte de América, fue, digamos, el lastre de la sociedad, por no decir la basura de la sociedad. En ello vino alguna gente buena, pero en general venían los más malandras. De todas maneras, eso no quita de que tanto la sociedad uruguaya como la sociedad argentina se hiciera, digamos, una buena unión entre... ¿Hubiera recibido aportes de los que seguro, que ese aporte sirvió para el tango, pero también sirvió para todo. Inclusive, quieras o no, vino muchísima gente muy trabajadora. Está, por ejemplo, es un hecho muy notorio la cantidad de gente que se estableció en la provincia de Santa Fe, y no precisamente para bailar tango, sino que se establecieron como agricultores. Y bueno, ellos fundaron una cantidad, después prácticamente en muchísimas otras provincias argentinas, y fundaron una cantidad de colonias de gente totalmente trabajadora, entre los cuales estaban franceses, alemanes, italianos, españoles. Pero volviendo al tema de lo de Gobi, cuando Gobi va a París, él ya conocía París, y Villoldo no conocía París y tampoco manejaba el idioma. Tan es así que al poquitito tiempo Villoldo vuelve a Buenos Aires. Vuelve tan a tiempo que van en 1907 y Villoldo vuelve precisamente en ese mismo año. Y hay un hecho que muestra también la vuelta de Villoldo. En 1907 fue un año muy complicado en la Argentina desde el punto de vista social. Y entre las tantas cosas que hubo, fue una huelga muy grande de los inquilinos. Y Villoldo, aprovechando que cuando él llega estaba en plena efervescencia esa huelga, con música de otro tango, hace lo que se le llama la huelga de los inquilinos, y tuvo un éxito bastante grande. Inclusive está en un tono jocoso, y en lugar de empezar, porque está con la música de la morocha, en lugar de empezar yo soy la morocha, dice yo soy inquilino, y que satiriza la situación también, hace como una sátira. Claro, es una especie de, digamos, un incipiente tango de protesta. No fue el primero, el primer tango de protesta que hubo en Argentina, de 1900, se llama La Multa, y lo hizo una mujer. Es algo digno de destacarse, porque normalmente las mujeres en el tango se mencionan muy poco. Muy poco. Lo hizo una baronesa, Eloísa Derfil da Silva,
y fue a raíz de una multa que existía para quien le dedicara piropos a una mujer. Villoldo, a su vez, en 1905, hace un tango que se llama Cuidado con los 50, porque la multa era 50 pesos, era un disparate de multa. Entonces dice Cuidado con los 50. Sí. Pero volviendo a Gobi, Gobi es el individuo, se calcula que Gobi graba cerca de 3.000 placas. Prácticamente muy poca gente ha grabado esa cantidad de discos. Y hay que tener en cuenta que muchos de esos discos no fueron grabados una sola vez. Si muchísimas veces nos encontramos que en la misma placa, el mismo sello, el mismo numeración tanto de matriz, que es lo que importa, como la numeración en la etiqueta, hay pequeñas diferencias a veces en la letra. Y es por lo que decíamos al principio, de que algunos de esos discos fueron grabados de a uno. Después se había mejorado algo y creo que grababan de a 3 o 4 juntos. Ya era algo. Era muy importante. ¿Gobi retorna en algún momento a Paysandú después de eso? Sí, Gobi vuelve a Paysandú luego de que él tiene que abandonar Europa. Y acá en Paysandú hace, digamos, es algo quijotesco lo que hace Gobi, porque él pretende traer a Paysandú más o menos lo que él hacía en Europa. Y hay que tener en cuenta que si en este momento es difícil traer a Paysandú un espectáculo como el que se hace en Europa, salvo a menos que lo haga regalado. ¿Qué tenía ese espectáculo, digamos? El espectáculo que hacía Gobi era un espectáculo de danza y lo que él siempre hizo a través de los discos. Gobi él se consideró siempre un artista de varieté. Artista de varieté era una especie de artista completo, porque además de hacer, digamos, una obra de teatro, el individuo tiene que dialogar, hacer monólogo, más o menos lo que hace un Pinky en Buenos Aires, con la única diferencia que Pinky no canta, ni tampoco baila. Pinky hace monólogo, hace diálogos, en forma impecable. Bueno, eso lo hacía Gobi a principios del siglo, y tenía un éxito muy grande. Y hay una cantidad de discos de él en el cual aparece, por ejemplo, Gobi haciendo, también lo hace Villoldo, eso, ¿no? Modificando la voz. Y él canta y de pronto él mismo se contesta, pero con otra voz. Y si uno no sabe, pasa como que es otra persona que está ahí. Hay que tener mucha preparación, o por lo menos mucho talento para hacer eso. Una preparación evidentemente bastante grande, y además, bueno, como que ya había nacido como para eso, ¿no? Bueno, intenta hacer lo mismo que y acá en Paysandú, por ejemplo, él intenta hacer lo mismo, bailando con la esposa, presentándose en escena, y, en fin, haciendo una cantidad de... Acá funda un pequeño teatrito que él llamó Petit Palais. Alguna gente en forma equivocada ha dicho que era el teatro 18 de julio. En realidad que el teatro 18 de julio, este dato se lo debemos a Gilberto Asato. Gilberto Asato nos decía que el teatro 18 de julio fue hecho a posterior. Lo que funda Gobi acá es el Petit Palais. Y el Petit Palais, lamentablemente, entre otras cosas, porque la gente no apoyó. Además, acá era una ciudad muy pobre. No digo tan pobre como ahora, pero era una ciudad pobre. Pero estamos hablando de 1914, ¿Dónde estaba en plena guerra. ¿Dónde estaba ubicado? Estaba ubicado en... Bueno, Las calles más o no menos, es publicidad, pero es el no. 18 de julio, entre 19 de abril y calle Montevideo. Era un terreno que pertenecía a Horta, creo que se llamaba José Horta. Era un señor que tenía un capital muy grande en Paysandú, y cuya casa estaba ubicada en calle Sarandí y Queguay.
Sí. Es una casa muy hermosa que hay, Oye. que ahora hay una compañía que enseña computación. Pero la casa, el local donde pone Gobi su teatro, todavía existe en el frente, arriba, y dice Teatro 18, Cine Teatro 18 de Julio, y es donde estuvo antiguamente Anselmo Cesarco, Ajá, la sí, entrada sí, antigua sí, de sí. Anselmo Cesarco. Así que, a ver si entiendo, Petit Palais estuvo antes que el cine 18 de Estuvo julio. antes que seguro, Ah. que el Teatro 18 de Julio y que el Cine Teatro 18 de Julio. A Gobi está muy pocos meses acá en Paysandú. Dicen que mientras Gobi estuvo acá en Paysandú, la gente iba, por ejemplo, él a veces en otros locales donde se ejecutaba tango, él iba a bailar. Bueno, la gente poco menos que lo dejaba solo bailando, pues dice que era muy buen bailarín. Y aparte ellos habían traído una forma de bailar totalmente diferente. Hay que recordar que el tango era, para algunos sectores, bastante mala palabra, sobre todo para los sectores, digamos, como se dice comúnmente, de ñapita para arriba. Sí, sí, Y lo que se llama la clase alta, los sectores, digamos, intelectuales argentinos, así como los sectores intelectuales uruguayos también, pero los sectores intelectuales argentinos no aceptaban el tango para nada, lo consideraban algo indigno de la sociedad argentina. Y acá una sociedad tan tal- chica, con pocos habitantes y todo lo demás, digamos. Aparte otra cosa, a tal extremo, por ejemplo, que un embajador que había en París, cuando le preguntaron en pleno auge del tango, que qué opinaba él dijo que eso era una expresión del bajo fondo y que no representaba para nada el sentir del verdadero pueblo argentino.